Hola, bienvenidos a un episodio más de Acá Conversamos, el podcast de la Academia de Centroamérica. Hoy tendremos el episodio número 7 y hablaremos sobre infraestructura. Yo creo que es un tema que no hace falta explicar y que nos afecta día a día a todos, particularmente, por ejemplo, en las presas. O sea, todos sabemos que Costa Rica es un país con brechas importantes en infraestructura, no solamente en carreteras, en aeropuertos, en puertos, en escuelas, etcétera. Y para eso tenemos hoy como invitado especial a Federico Villalobos. Él es experto en infraestructura, en alianzas público-privadas, tanto nacional como internacional, y también es asociado de la Academia de Centroamérica. Bienvenido, Fede. Muchísimas gracias, Gracias. más bien por la invitación y hablar de un tema tan importante y tan apasionante, diría yo, mejor dicho. Exacto, yo creo que es un tema muy importante y algunas veces dicen que cuando uno conoce el problema ya tiene la mitad de la solución, Ujú. pero parece que no ha sido el caso en Costa Rica porque creo que por años de años sabemos que es de las, digamos, de las variables o de las cosas más deficientes y en las que tenemos brechas más importantes, pero aún así no vemos que se solucionen, Ujú. ¿verdad? Entonces, tal vez si nos contás un poco por qué es que no logramos solucionar y cerrar las brechas que tenemos en infraestructura, a pesar de que sí conocemos de alguna manera el problema y que no solamente ha sido un tema, bueno, ha sido como dicen la variable de ajuste en situaciones fiscales y que en momentos de bonanza tal vez tampoco se han tomado las medidas necesarias para poder cerrar estas brechas y pues tener una mejor infraestructura que finalmente nos determina no solamente un mayor crecimiento económico, sino una mayor calidad de vida para todas las Sí, eso personas. que decías ahora creo que es el punto de arranque más importante, que es la variable de ajuste, ¿verdad? Porque esto si nos vamos al pasado, cuando las personas dicen aquella época de oro del MOP, y ahora podemos hablar de otros sectores, pero eh, erróneamente pensamos que es una época dorada porque teníamos tractores y vagonetas y todo lo hacía el MOP, y no necesariamente es eso. Era una época distinta porque había una capacidad institucional muy alta, digamos, muy buena. ¿Qué pasó? Que vino el ajuste después de la crisis que tuvimos y por dónde se empezó a recortar, por ahí. Y eso hizo también que hubiese una fuga muy grande de capacidades digamos, institucionales para ejecutar los proyectos. Entonces, ahí empieza uno de los primeros problemas que creo que todavía los tenemos por resolver. Y el otro es que, a diferencia de otros sectores en los que sí hemos sido exitosos, tal vez atracción de inversión extranjera, la misma educación u otros como estos, aquí no tenemos visión de largo plazo, de política de Estado sostenida, sino que pensamos en 4 años. Y 4 años realmente no son cuatro, son 2 y medio, porque un gobierno empieza con muchas ganas, quiere hacer todos los proyectos, pero al segundo, tercer año empieza a oler a elecciones. ¿Y eso qué implica? Que dejo de preparar los proyectos, me enfoco en lo que pueda inaugurar, y entonces a la próxima administración ya no heredo los problemas, o el que sigue dice, no, el proyecto no me gusta porque es del anterior, o a este no lo doy continuidad porque lo inaugura el otro. Entonces entramos en un círculo, digamos, muy perverso en ese sentido. Entonces tenemos capacidad institucional limitada, tenemos la visión de 4 años y esa visión de 4 años va por el tercer elemento, que es que entonces no gestionamos servicios de infraestructura, ¿verdad? Pensamos en construir cosas. Eso es como que yo construya un hospital y crea que ahí terminó el Ujú. cuento. ¿Verdad? Yo Claro. construyo un hospital y ahí vienen los servicios, toda la logística, pero digamos en transporte sí nos equivocamos. Ah, bueno, ya construí la carretera, la inauguré, cortamos cinta y al día siguiente uno empieza a ver ya el deterioro, ¿verdad? Se empieza a poner feo, ya empieza a hacer monte por los lados, las paredes se ponen, digamos, sucias y lo vamos normalizando y lo vamos normalizando y eso nos termina costando carísimo, porque luego que es que la futura generación, por ese ajuste que hicimos hoy, a la futura generación le va a tocar pagar carísimo eso. Entonces es como pedirle prestado a la infraestructura, es pedirle prestado al más caro. Ahora le pedimos prestado a la infraestructura y luego nos va a cobrar 7, 10 veces más lo que dejamos de hacer hoy. Entonces es como la radiografía de los problemas que tenemos actualmente y seguimos buscando atajos que no existen, ¿verdad? Yo siempre digo que hay alguien que echa a perder el proyecto ahí en una esquina, porque uno dice, este proyecto tiene que ser ejecutado de esta manera, y alguien levanta la mano y dice, no, eso lo puedo hacer yo en 6 meses, y es Ujú. mentira. Si uno se pone a ver, repasa la historia, los proyectos a donde hemos buscado un atajo, podemos citar ejemplos, en su momento San José San Ramón buscamos
entre comillas, la solución. Nos pasaron más de 10 años y no se materializó. Y así podemos ir a muchos otros, ¿verdad? Los ferrocarriles que hemos tenido N cantidad de estudios y siempre hay uno mejor que el otro y yo prefiero el otro y listo, ¿verdad? Entonces creo que esa es como la radiografía general de lo que nos está pasando ahorita. Ok, ¿y cómo se para y cómo se cambia eso? Porque ciertamente, y dicen que Costa Rica no solamente en infraestructura es un país que se queda muchas veces en los diagnósticos, pero ya después no toma las medidas necesarias para ejecutar las cosas y realizar los cambios. Ujú. Concretamente, pues me imagino, o ha pasado eso en infraestructura y como bien decís, o sea, no solamente que hay una brecha de que no se construya nueva infraestructura, por ejemplo, de no sé, nuevas carreteras que se ocupan, o nuevas escuelas, sino también que no se le da el mantenimiento adecuado. Entonces, evidentemente, eso representa un costo mayor y lo que se tiene tampoco funciona bien. ¿Cómo cambiamos, digamos, realmente eso si por tantos años se ha hecho igual? Y creo que somos bastante conscientes de que es uno de los mayores problemas del Sí, país. eso es un reto grande, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo cambio eso? Entonces la tentación que vamos a tener inicial es también la solución mágica, ¿verdad? ¿Cómo cambiamos eso? Así. Y no. Vamos a ver, para mí empieza en varios factores, pero hay dos muy importantes. ¿Cómo medimos al tomador de decisiones? Hoy medimos casi que, y no solo digo la población, también algunos de las instituciones que se encargan de evaluar cómo van las cosas, casi que medimos exclusivamente en ejecución en términos de construcción de algo. Mm. Ah, bueno, es que este gobierno o el otro o aquel hizo muchísimos proyectos. El avance del proyecto es tanto, eh, pero solo pensamos en eso. Si nosotros cambiáramos el foco a cuál es la calidad de los servicios que me están prestando, es distinto, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo muy simple. Nosotros que vivimos sumergidos en presas todos los días, eh, y ya no es un solo tema de la GAM, ¿verdad? Si uno se va a otros lados del país, ya hay presas en Pérez Celedón, hay presas en Liberia, hay presas en todo lado. Y podemos hablar luego de eso, ¿verdad? De la dependencia que tenemos del carro. Eh, pero estamos midiendo, uno dice, ¿cuál es la medición? Es cuántos kilómetros de carretera hace, cuántos puentes nuevos hace un gobierno. Pero si estuviéramos midiendo cuánto se reduce el tiempo de traslado de un punto al otro, que sería otra lógica, entonces estaríamos pensando distinto, ¿verdad? Porque uno dice, ah, bueno, se redujo porque ahora está la alternativa del transporte público que me permite a la gente moverse 17 minutos más rápido entre un punto y el otro. En logística, estamos moviendo la carga tanto tiempo menos entre la zona franca de Cartago y el puerto de Moín, por decir algo, pero no lo estamos cuantificando así. Entonces, mientras la vara esté nada más que orientada a cuánto construyo, vamos a seguir en eso. Y el otro punto, que decía que eran dos, el otro punto es, ¿para quién es la infraestructura? Yo creo que ahí, ahora que decías escuelas, yo meto en un mismo saco a la educación pública, la salud pública y el transporte. Ahí podríamos ampliar algunos otros servicios de infraestructura. Y los meto en el mismo saco porque esto suena, digamos, como parece un statement político, pero no es eso, es, digamos, de realidad. Es que vemos los tres servicios públicos como la alternativa para el que no puede pagar. Entonces, claro, la educación pública es para el que no puede ir a una escuela privada, la salud pública es para el que no puede ir digamos, a un hospital privado, y el transporte público y otros para el que no puede pagar carro. Mientras esas tres cosas estén pasando, el servicio se va a deteriorar, porque yo soy tomador de decisión, pero no me imagino ahí, no me imagino a mi hermano, a mi familia, a mi vecino, a mis hijos, a nadie utilizándolo. Sino que es como, esta es la solución paliativa para el que no puede. Entonces, claro, vamos viendo los servicios deteriorarse poquito a poco, ¿verdad? En ese sentido es totalmente distinto a lo que uno ve, por ejemplo, en países desarrollados, en donde más bien la gente busca que sus hijos vayan a la educación pública porque tiene un sistema bueno donde la gente utiliza el sistema de transportes públicos y el sistema de salud pública. Por ejemplo, no sé, uno ve Inglaterra y la gente utiliza el metro y utiliza los buses y es sumamente eficiente, camina por las calles y te permite realizar todas tus actividades de manera eficiente. Ujú. Y coincido en ese sentido, digamos, en ese punto de vista de cómo realmente entonces quizás no se prioriza lo que realmente debería de ser una prioridad del país, Claro. porque tiene un impacto sobre todas las personas y permite
y también de alguna manera ser más inclusivos y darle acceso a servicios básicos y fundamentales a todas las personas. Sí, y perdón, ahí digamos hay un tema muy importante, digamos en transporte, la dependencia casi que exclusiva, digo casi porque todavía queda algo, pero casi exclusiva del vehículo. Eso tiene un costo enorme. No, el costo del vehículo, o sea, la gran mayoría de personas de este país tiene de una cuota encima, para decirlo de esta manera, tiene que dedicar un espacio en su casa que probablemente hay más espacio para que duerma el carro que para que duerma la persona. Los centros comerciales, si uno lo ve, dedican más espacio a parqueo que a actividad comercial. Las oficinas, uno ve 10 pisos, 6 son para parqueo y el resto es apenas para las oficinas. Entonces, claro, eso empieza a generar un costo en las personas y al mismo tiempo esas mismas personas dicen, tengo que pagar educación privada, dependiendo de la cantidad de hijos que tenga, y si me enfermo tengo que pagar salud privada. No estoy diciendo jamás que esto sea, digamos, una cosa o la otra, como ir en contra, pero sí digamos que esa es la visión que deberíamos tener en infraestructura, cómo brindamos mejores servicios y hacemos que entonces las personas al tener ese mejor servicio también en su vida tengan una reducción en los costos, ¿verdad? Entonces que yo digo, ah, qué bueno, voy a poner un ejemplo, ya puedo vivir en San José porque se está urbanizando nuevamente, pero al vivir en San José no necesito comprarme un carro porque ya puedo caminar o me muevo en un nuevo sistema de transporte público. Mira, mejoró la educación pública, entonces ahora tengo hijos y los puedo poner aquí. O sea, eso cambia la dinámica muchísimo, ¿verdad? En un país que todos empezamos a decir que es muy, muy caro. Y esto se empieza a reflejar, viene desde ahí. No, y incluso cambia la dinámica en el sentido de que los hijos podrían ir a las escuelas que están alrededor de en donde viven las personas y no necesariamente tener que trasladarse un montón de kilómetros y con un montón de presas Ujú. porque consideras que preferís que vayan a otra escuela. Exacto. Hoy tenemos, por decir algo, vivo en Cartago, trabajo en San José y mis hijos van a la escuela en Alajuela, por inventar algo. Sí. Entonces tenemos ese modelo. Y ese modelo ha ido haciendo que nos vayamos, por decirlo entre comillas, comiendo todo el espacio disponible. Uno ve el área metropolitana, por ejemplo, yo sí me preocupo así, por los fines de semana que uno pasea, ¿dónde vamos a tener que ir a ver verde en un futuro? Porque estamos ya, digamos, yéndonos aquí, así, ya está urbanizado Grecia y se va urbanizando el otro, ¿y a dónde vamos a ir? Y es como un sinsentido, porque hacemos eso, pero el centro de la capital está muerto, ¿verdad? Y ¿por qué uno diría? Y es que, qué interesante, porque preferimos irnos lejos, hacer nuevas carreteras, nuevas escuelas, digamos, todos los servicios que hay que llevar ahí, y todos los tenemos en el centro. Pero simplemente decidimos que no, que ya ahí eso se abandonó y que tenemos que irnos para otras áreas. Entonces uno es donde va viendo cómo esto de la infraestructura, uno a veces lo ve muy lejano, o como comentábamos, piensa que esto es un tema ingenieril 100%, y no, es un tema también del día a día y de la política pública, así como otras políticas económicas van impactando a las personas, que las tasas de interés para sus créditos, etcétera, pero uno se tiene que pensar, el sistema que estamos armando es en ese sentido, le genera un peso sobre todas ciertas clases porque no se puede con todo, o sí, pero viviendo, digamos, demasiado ajustados por todos los costos que hay que incurrir, además de un tema cultural, ¿verdad? Y hago aquí nada más un comentario que se me viene a la mente de un tema cultural. Nosotros como sociedad, y digo que es algo positivo por dicha, cambió muchísimo el tema del consumo del fumado, digamos, eso cambió muchísimo. ¿Por qué? Por todo el tema publicitario, ya en las películas no se ve. Si uno ve una película, digamos, de cierto tiempo, todo el mundo fumaba en todo lado. Entonces yo siempre le digo a la gente, reflexione también qué tipo de ciudad vemos en las películas. El tipo de ciudad que vemos en las películas es la casa en el suburbio, casa enorme, todos con un carro por aparte, que se van todos a trabajar en sus carros y vuelven. No estoy diciendo que sea algo malo. Lo que estoy diciendo es que hay una barrera cultural que romper ahí, porque lo que tenemos en el chip es que la aspiración, estoy seguro que casi todos los que nos escuchan, la aspiración es una casa grande en algún lado, con un jardín, con 3 carros, con el perrito, ¿verdad? Y llega un punto donde se hace insostenible, porque ¿en qué terminamos? En, y tal vez hoy nos está escuchando o viendo a alguien parado ahí en el peaje de Escazú por hora y media, ¿verdad? Y cuando, por lo menos cuando uno estaba pequeñillo, esa autopista, yo recuerdo pasar por ahí pequeño antes de que incluso existiera Multiplaza,
Y yo decía, esta carretera, ¿por qué existe? Si no va para ningún lado, es que no había nada, ¿verdad? Y hoy es uno de los principales lugares Mm. donde la gente pierde el tiempo, ¿verdad? Sí, Eh, sí, totalmente. y eso hasta se va trasladando a un tema ya de salud mental de la población. Eso te iba a decir, en realidad no es solamente un tema de costo económico, sino un tema de costo de calidad de vida que afecta el tiempo que tiene disponible la gente para esparcimiento, para pasar con la familia y también para trabajar. O sea, porque el tiempo que perdés en las presas El muerto, es altísimo y muchísimo, o sea, y cada vez más. Ahora, vos mencionabas que ciertamente una de las cosas que ayudaría para cambiar esto es en qué, digamos, qué se mide o cuáles son los indicadores para evaluar la gestión de los tomadores de decisión. Si uno se pone a ver, Costa Rica sale mal en todos los indicadores internacionales de infraestructura y eso obviamente tiene un efecto sobre la competitividad y la productividad del país. Y yo creo que, por ejemplo, es muy claro que las empresas de zonas francas ujú, y las empresas en general, o sea, pero uno está pensando como también afuera que tienen, que se comparan con otros países, de los principales problemas que identifican y mencionan es precisamente la claro, infraestructura y el tiempo que tardan los empleados en trasladarse claro. de sus casas a los lugares de trabajo. Efectivamente, como vos decís, si la aspiración no fuera, no sé, tal vez la casa grande y el carro, y fuera más bien poder movilizarse de una manera más eficiente a tu trabajo y que incluso o a tu centro educativo o a las diferentes cosas, pues las cosas serían muy diferentes, incluso permitiría más movilidad laboral, por Ujú. ejemplo, o más facilidad de cuidado de los niños o más facilidad de acceso a diferentes instituciones Eso educativas. es un punto, y ahora terminando por esa parte de cuido, de ese tiempo, digamos, y pensando, por ejemplo, y para mí es responsabilidad del papá y la mamá, pero voy a pensar en mamás, porque uno como niño siempre quiere estar más pegado, ¿verdad? A la mamá, pero igual para los papás, veámoslo en general, el tiempo de compartir con la familia se reduce sustancialmente, porque entonces ahora esa hora y media que pudieron haber sido 10 minutos, es decir, que me queda hora 20 que pude haber disfrutado con ellos, desayunar tranquilo, irlos a dejar a la escuela, mil cosas que no se puede hacer ahora. Las empresas quieren contratar personas y ya, digamos, se lo piensan o se encarece incluso, porque resulta que tengo que viajar desde Cartago hasta Barrial, porque ahí es donde está mi centro de trabajo. Y tal vez sí lo aceptan, pero eso implica menor productividad, la gente llega cansada, es diferente, digamos, eh, somos un país que tiene bellezas naturales y no hay que ir muy lejos, digamos, y yo sé que esto que voy a decir, tal vez las personas dicen: Está loco, ¿verdad?", lo que está diciendo, pero somos un país que con un buen sistema de transporte, uno en un día bonito podría decir: "Salgo del trabajo a las 4 y quiero subir con mis amigos allá por el Poás para ir a tomarme un café". Eso debería ser posible. Es impensable hoy. ¿Verdad? Hoy. Pero claro, de la Sabana al aeropuerto son escasos 15 kilómetros, una cosa así, no es nada. Entonces uno debería poder estar ahí. O, ay, qué bonita está la tarde. Yo vivo en Escazú, pero me voy a ir a ver con amigos en San Pedro y voy a tomar un café y regreso a mi casa. No se puede. Sí. Entonces no nos vamos dando cuenta. Lo más grave es que van naciendo generaciones que ya no están, digamos, acostumbrados o que están acostumbradas a esto, no vivieron lo otro, ¿verdad? Entonces que ya están, ya esto lo ven normal, normal. Entonces, todo un tema, digamos, que hay que ir cambiando. Y en la parte logística, que creo que es muy importante para las empresas, de claro, tenemos buena educación y estabilidad política, pero ¿cuánto me dura a mí en moverme mis insumos? Y ahora que nosotros vemos, digamos, ahora, digo no ahora, siempre, problemas en la 32, que es el principal puerto de exportación, el de Limón. Ok, me voy a ir a establecer en Costa Rica para exportar desde ahí, pero yo no sé cada cuánto se me va a cerrar la carretera. ¿Hay una ruta alternativa? No, no la hay. Y como sucede en otras políticas públicas, pero aquí, digamos, ya es un hecho de que no es así, es el tema de la credibilidad. Si Costa Rica dice, no, tranquilo, establezcase aquí y yo en 5 años tengo lista nadie cree. Porque se perdió, digamos, pagar redundancia, la credibilidad en que vamos a lograr ese tipo de No, no, y cosas. precisamente porque es un problema que no es de los últimos 5 años ni de los últimos 10, es un problema que más bien cada vez se agrava más y que realmente no estamos resolviendo. Entonces, pasando, digamos, no solamente a los problemas y a que ojalá no normalicemos eso, efectivamente, como decís, sino más bien qué podemos hacer concretamente
para ir resolviendo. Y por ejemplo, de cara a las elecciones, de cara a un nuevo gobierno, ¿qué cosas consideras vos, tanto desde el punto de vista de ejecución, de planeación de los proyectos, que ahora sí mencionabas, por ejemplo, el tema de que 4 años es muy poco Ajá. para planear infraestructura en un país? Además de eso, ¿cuáles son los mecanismos de financiamiento y que, por ejemplo, en ciertos ciclos económicos no necesariamente tenga que reducirse o pararse la inversión en infraestructura, sino que haya una continuidad, no solamente para construir lo que Ujú. se demanda, digamos, nuevo, sino también para mantener lo que se va construyendo y lo que tenemos? Claro. Bueno, yo creo que hay varias cosas. La primera es tener la madurez y ojalá, digamos, en estos cambios de gobierno, la madurez de darle continuidad a proyectos que los gobiernos de turno han venido haciendo. No el hecho de que porque yo ahora soy diferente voy a parar porque el otro no, sino es tener la madurez de darle esa continuidad. Yo creo que no hay nada malo en hacerlo, más bien todo lo contrario, es muy positivo. Número dos, invertir a la parte menos sexy, pero más importante del proceso, que es la preparación de proyectos. Preparación me refiero a hacer todos los estudios previos de factibilidad que necesita un proyecto. Esto no es mero gastemos en estudios, es que yo no puedo salir a licitar algo que no sé qué es. Eh, las condiciones precedentes, bueno, ya la ley lo exige ahora, pero digamos, vamos a salir con un proyecto que estén todas las condiciones listas. Enfocarnos en operación y mantenimiento, es otra cosa. Y aquí, digamos, hay un tema que no hemos hablado, pero que es relevante. Operación, mantenimiento, y es todo nuestro entorno. Uno cuando compara, vamos a decir, los países que la gente visita, que se toma fotos y que qué bonitos, yo invito a la gente a que vea las pequeñas grandes diferencias y que podríamos ir atendiéndolas poco a poco. ¿Cuáles son esas pequeñas grandes diferencias? Calles demarcadas, estructuras, me refiero a pasos a desnivel y puentes limpios, pintados, buena señalización, que los cordones de los caños, ¿verdad? La orillita de los caños esté bien hecha, que la calle esté al mismo nivel. Son detallitos que parecen menores, pero que pueden ir generando, digamos, un ambiente muy distinto. Y otro tema que hasta nos da para toda una conversación aparte es también ir atendiendo, por ejemplo, el tema de contaminación visual, Sí. de publicidad que no se ve bien, del cableado aéreo, que hay todo un tema, digamos, ahí que no solo se resuelve con soterrar, sino que hay otras cuestiones. Entonces, yo diría que lo meto en esto porque yo creo que también es importante que no perdamos de vista que hay que ejecutar proyectos, pero también busquemos un entorno más agradable, ¿verdad? Así como cuidamos nuestra casa, como el entorno en el que vivimos se va haciendo mucho más agradable. Estamos, sí, en empresas, eso va a terminar, va a durar un tiempo, ¿verdad? En ir resolucionándose, pero que también lo hagamos en un mejor entorno. Entonces, nada más resumo en lo que yo creo que se requeriría. Continuidad de los proyectos, preparación de los proyectos, no perder de vista operación y mantenimiento, considerando todos los temas estéticos también, que no son menores. Y un tema importante, y es, con este yo creo que sería el cuarto y los más irrelevantes, mm, empezar a cambiar el chip de depender exclusivamente de vehículo, esto en la parte de transporte, e imaginar cualquier servicio como un servicio que yo voy a utilizar. Es la mejor forma de que los servicios públicos sean de calidad. Ok, esa sería la parte más de planeación Ajá. y de ejecución. Ujú, Ahora hablando sobre la parte de financiamiento, ujú. o sea, ¿cuáles son los mejores mecanismos o qué mecanismos tiene el país para poder financiar estos proyectos? Vamos a ver, y ahí entramos en la discusión de siempre, que si APP o que si no APP. Yo creo que, bueno, no creo, técnicamente es así, no existe un proyecto mejor que el otro, o no existe un esquema mejor que el otro, sino que proyecto a proyecto se van, digamos, uno definiendo, que este lo voy a hacer por APP, este no. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues tenemos varios. Uno es el financiamiento público tradicional, ¿verdad? Se endeuda el Estado para hacer esto. Eso va a seguir siendo válido, ¿verdad? Eso sí, yo diría ir migrando hacia formas de contratación, aunque los recursos vengan de ahí, pero formas de contratación que alineen al sector privado. Lo que quiero decir con esto es que se contrata al sector privado por resultados. Termina en tiempo y en costo y lo hace, ¿verdad? Para evitar aquello de que un proyecto empieza en 10 y termina costando 45. Eso es muy importante. Em, y tenemos las asociaciones público-privadas. ¿Cuándo se usan? Siempre, ¿verdad? Porque tal vez cometemos el error de decir, hasta que estoy aquí fiscalmente por acá, las voy ahí. Y eso es un error,
porque de hecho cuando yo utilizo las APP porque no me queda otra opción, son APPs carísimas, porque el perfil de riesgo del país es altísimo. De hecho, países con muchos recursos, ejemplo, Arabia Saudita utiliza APPs de manera regular. ¿Por qué? Porque están orientadas más a buscar eficiencia. Entonces, si yo necesito atraer al sector privado no solo para recursos, sino también para capacidad de gestión, ¿verdad? Bueno, necesito traer empresas que sepan gestionar puertos, aeropuertos, mismas carreteras, escuelas. Y cuando digo escuelas, nada más dejar claro, infraestructuras educativas, no el servicio, eh, aguas residuales, etcétera. Entonces, ¿cuál esquemas utilizar? Tenemos varios esquemas y aquí siempre ponemos sobre la mesa, bueno, tenemos esquemas, pero traigamos fondos de pensión, por ejemplo. Mm. Y yo creo, es que los fondos de pensión llegan solos en el tanto los proyectos estén bien preparados y las condiciones estén dadas. Yo lo que no puedo hacer es decir, voy a hacer así y voy a tomar los recursos de fondos de pensión porque eso no me soluciona los problemas que estamos hablando, ¿verdad? Sino es cuando yo genero las condiciones, los recursos van a fluir por sí solos. No, totalmente de acuerdo. Y de hecho, bueno, lo que decís no es solamente gastar, sino gastar de manera eficiente. Ujú. Y precisamente estas son alternativas que permiten al gobierno tener, a invertir o desarrollar la infraestructura de una manera más eficiente y entonces lo pueden hacer en distintas áreas, Exactamente. como bien decís, educación, aeropuertos, carreteras, etcétera. Ahora, con respecto a las alianzas público-privadas, Costa Rica tiene algunas experiencias y parte, digamos, del problema es la asociación que se ha generado con respecto a estas asociaciones público-privadas, a pesar de que es lo que muchos países desarrollados hacen y es lo que les funciona. O sea, ¿qué podríamos hacer en el caso de Costa Rica para cambiar precisamente eso? Sí, vamos a ver, vamos a la misma raíz de la mala preparación de los proyectos, o voy a ponerlo en positivo, a la raíz de la solución, que es mejorar la preparación de los proyectos. Pero, ¿qué es lo que nos ha estado fallando? Em, en otros países, digamos, cuando queremos hacer asociaciones público-privadas, por ejemplo, soy Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, yo soy el dueño de la infraestructura, me apoyo de un organismo como sería el Consejo de Concesiones de Costa Rica y lanzo la licitación, ¿verdad? Eso es lo que se hace. ¿Por qué Costa Rica no lo ha hecho? O sea, vamos a ver, para ser justos, hemos realizado proyectos importantes, los dos puertos, los dos aeropuertos, en su momento revisión técnica, tenemos la carretera, digamos en este caso la 27, pero ¿por qué no hemos podido ir más allá? Uno, yo creo que hay que reformular el tema de capacidad institucional, en el sentido de que tengamos valga la redundancia, la capacidad dentro del Estado de apoyar a las instituciones que quieran hacer. O sea, que hay una institución que no tiene que ser grande, ¿verdad? Pueden ser, para poner un número grueso, 20 personas de cierto perfil. Entonces, que se acerquen a las instituciones y digan, bueno, Ministerio de Educación Pública, usted quiere hacer escuelas, este es un modelo que le puede funcionar, yo le voy a ayudar a llevar la licitación y armarlo, ¿verdad? Entonces, ahí nos ha fallado. ¿Por qué? Porque pensamos que número uno, que el proyecto que se hace por APP se va al Consejo de Concesiones y ahí tiene que quedarse. Y número dos, no le hemos invertido a la capacidad institucional, porque estos son proyectos donde sí se requiere muy alta capacidad, no solo para su armado, sino para generar confianza, ¿verdad? En el exterior. De hecho, una experiencia positiva que yo diría reciente es la del puerto de Caldera. Es la primera PP después de más de una década. ¿Cómo se logró? Ahí digamos que hubo un liderazgo del IFC, del Banco Mundial, llevando el proyecto y armándolo. Y entonces se encargó de coordinar a las instituciones que también participan y luego se lanzó el proceso de licitación. Ese rol, que en este caso cumplió el IFC, es lo que debería cumplir una institución que se encarga de esto, ¿verdad? Entonces eso implica tener un conocimiento muy alto de APPs y demás. Yo creo que uno de los pasos que debería dar el país es, uno, fortalecer la institucionalidad y dos, en el paralelo, porque si solo nos quedamos con eso, pues no vamos a ver materializarse proyectos. Es que paralelamente podamos también invitar a banca multilateral a que nos ayude a la preparación de estos proyectos, ¿verdad? Y decir, bueno, 5 proyectos clave que tiene el país, los empieza a preparar la banca multilateral, mientras paralelamente yo armo una nueva institucionalidad. Eso lo digo porque es importante generar confianza, porque si nos quedamos solo reformando la institucionalidad, es como esperémonos 5 años Exacto. para que lo veamos y las personas no van a tener. Sí, no es de esperarse a que el cambio esté hecho, sino ir transicionando sin dejar Exacto, todavía sin crear más rezagos. Y como exacto. bien decís, o sea, es hacer cada uno de las etapas que implica desarrollar la infraestructura pública
bien y estructurarlo bien y con una visión más de largo plazo. Exactamente. Lamentablemente ya no se nos acabó el tiempo y efectivamente es un tema de conversación que da para mucho, o sea, diferentes temas de infraestructura y cómo podemos abordarlos. Tal vez si pudieras, como un mensaje, ¿en qué priorizarías vos o qué crees que serían los elementos determinantes para realmente tener un avance? Has mencionado el Ujú. tema de gobernanza, has mencionado el tema de, de que tiene que ser más de 4 años, pero tal vez puntualmente, ¿dónde ves la mayor necesidad o qué podría una acción concreta que podríamos tomar como país para realmente ir camino a solucionar el problema? Va a sonar repetitivo, pero la acción concreta va por, bueno, son varias. Preparación, eso hay que hacerlo, y la preparación unida a la ejecución. De nada sirve hacer estudios si no los materializamos. Dos, la visión de largo plazo. Con esto me refiero, aprendamos a que los proyectos empiezan en un proyecto en un gobierno y pueden durar 2 o 3 gobiernos más. No pasa nada. Y más bien deberíamos aplaudir a los gobiernos que dan continuidad y a los que le preparan proyectos al siguiente, porque al final ese es el Mm, objetivo. Y por último, pensemos también en la calidad de los servicios, no solo en la construcción. Pensemos en calidad de los servicios públicos que se brindan en general y también en el entorno. O sea, pensémoslo en todo, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en escuelas, en hospitales. ¿Cuáles tienen que ser esa calidad de los servicios? Y también una parte que mencionábamos ahora, que suena como estética, pero es aprendamos también a respetar un poco el entorno para vivir en un país que nos vaya generando, digamos, mucho mejor calidad de vida en términos generales. exactamente, o sea, es que es un tema no solamente de crecimiento económico, no es solamente de productividad, de competitividad, de movilidad, Ujú. sino también de sostenibilidad y de calidad de vida. Así es. Entonces, por eso es un tema al que tenemos que ponerle muchísima atención. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Acá Conversamos. Hasta luego.